Muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien en esta noche de martes, donde estoy grabando esta sesión de nuestro club de lectotejeduría para bienestar universitario y sus integrantes, la comunidad unilibrista, por el goce y el disfrute del tiempo libre, el buen ocio y el entretenimiento bien llevado. Bien. Para nuestra sesión de hoy vamos a empezar, porque la pasada fue un entremés, un intermedio de poesía colombiana, más específicamente de nocturnos, de algunos poetas colombianos. Y bueno, para empezar ahora sí nuestra segunda lectura de este año, del 2021, que desde mayo empezamos, bueno, con la lectura de Bartleby el Escribiente. Primero intentamos la manera de las reuniones vía Zoom o vía Google Meet, pero llegamos al punto en el que quedaron mejor las sesiones grabadas, pregrabadas, como tutoriales, como complemento a los tutoriales que estamos haciendo de tejido circular de mochilas. Entonces yo aquí les muestro, yo estoy tejiendo esta mochila en aguja capotera, parecido a como lo tejen los arhuacos, y estoy pues mostrándoles esto para que se animen a trabajar la dinámica de este complemento junto con los tutoriales. Mientras aprenden a tejer mochilas, pues pueden escuchar lecturas en voz alta y seguir tejiendo e imaginando con ellas. La idea aquí fundamentalmente es combinar estas dos actividades, la tejeduría y la escucha activa de obras literarias, poesía, novelas, cuentos, relatos, etcétera, etcétera, que yo les traigo para que ustedes lo puedan disfrutar. Entonces yo dejo esto aquí al lado para que se acuerden. Tenemos aquí nuestra obra, nuestra pequeña obra de, en este caso, una mochila pequeña que estoy tejiendo, y los invito a hacer lo mismo. Bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de esta segunda lectura, que vamos a empezar desde ya. Bien, entonces para la ocasión de nuestra sesión del Club de Lectotejeduría les traigo este librito que me di el lujo de conseguirlo. Lo pude comprar, no es muy barato, se los confieso. Es una editorial muy buena, muy recomendada. Se llama Nórdica Libros. Lo pude conseguir por internet y me doy cuenta que es una editorial pues de lujo. Solo el papel ya es muy, digámoslo así, especial para la impresión de tinta láser. Me imagino que esto es láser, pero en resumidas cuentas el libro es bellísimo, está editado de una forma muy amena. La letra es grande, tiene ilustraciones, que es lo que les voy a explicar ahora, y es una edición, cuarta edición, aquí lo pueden ver, de una historia, un relato, un cuento, una narración de hace muchos siglos, para ser exactos, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, que fue escrito por Albert von Chamisso y se llama La maravillosa historia de Peter Schlemihl. Esta maravillosa historia de Peter Schlemihl cuenta a grandes rasgos la historia de un hombre que, por una apuesta con un ser, por así decirlo, mágico, pero también endemoniado, pierde su sombra a cambio de una bolsa de oro. Bueno, ahorita lo veremos más en detalle, pero ese es como más o menos el resumen del cuento,
que quiero yo aquí leerles en voz alta. Entonces, si algún día tienen la oportunidad de conseguir un libro de Nórdica Libros, aquí está la editorial, pues recomendadísimo, o sacarlos de alguna biblioteca, poder tener la experiencia y pues el gusto de leerse un libro tan hermoso. Y es hermoso porque precisamente está ilustrado por nuestro ilustrador italiano Agustín Comoto, que para la ocasión de esta edición pues ilustra el cuento de Bon Chamizo de hace pues aproximadamente casi 3 siglos. Entonces, por esa razón, porque es una editorial muy bella, voy a desmenuzarlo, voy a leerles cada parte que tenga este libro, y se los voy a ir señalando, les voy a ir mostrando las ilustraciones, los sellos, las páginas si quieren, y lo vamos a ir leyendo muy poco a poco para que lo disfruten conmigo, mientras yo también me doy el lujo de leer este libro tan bello. Entonces, como les venía diciendo, esto se llama La maravillosa historia de Peter Schlemihl, con ilustraciones de Agustín Comoto. Esta es una ilustración de él, aquí se las muestro. Aquí podemos ver a Peter Schlemihl sentado en un bosque, con una tez melancólica, nostálgica, y vestido completamente de negro. Pero, como les digo, no tiene sombra. Esa es su maldición, por así decirlo. Entonces voy a empezar aquí leyendo la parte trasera del libro, que nos invita a leerlo con un pequeño comentario de un novelista muy importante y famoso en el siglo XX, que ya van a ver quién es. Entonces, esto dice así: La maravillosa historia de Peter Schlemihl es un clásico de la literatura romántica alemana y una de las obras que más admiraban autores tan diversos como Heinrich Heine, Thomas Mann o Italo Calvino. En este libro, Bon Chamizo, nos cuenta las desventuras de un imprudente joven que vende su sombra a un misterioso personaje a cambio de una bolsa mágica de oro y las terribles consecuencias que le acarrea semejante decisión, entre otras la expulsión de la sociedad. Y esa expulsión de la sociedad pues va a ser el gran tema o digamos la línea general que va a seguir este relato, esta narración, esta pequeña novela que vamos a tener el lujo de escuchar. El remordimiento que tendrá el joven protagonista por la pérdida de su sombra no tendrá límites. A partir de entonces se enfrentará a las más extrañas situaciones para intentar recuperarla. Con sus botas de 7 leguas recorrerá el mundo y, convertido en un naturalista, se irá olvidando de la ausencia de su sombra. Esta maravillosa historia es una lectura muy recomendada para lectores de todas las edades, tanto por su belleza literaria como por su enseñanza moral para enfrentarse a la vida. Ahora tenemos la suerte de disfrutar sus páginas a través de la visión estética de Agustín Comoto y sus magníficas ilustraciones. Agustín Comoto es el ilustrador que les decía, ilustró esta 4ª edición de la historia de Peter Schlemihl. Y para terminar, bueno, aquí está el comentario del gran escritor Thomas Mann acerca de este relato en cuestión. Y dice: Peter Schlemihl se cuenta entre las más encantadoras obras de juventud de la literatura alemana. Entonces tenemos la gran referencia, el gran aval de Thomas Mann para entrar a leer este pequeño cuento, narración o literatura que no es infantil, sino que también los niños la pueden escuchar, pero en general es para cualquier tipo de edad, de época en la vida y de cualquier, digámoslo así, característica de ser humano para escucharlo. Es decir, cualquiera puede leerlo y disfrutarlo a la par. Bueno, aquí está el sello de Nórdica Libros.
y hay una especie de cita o de frase poética que me imagino los de Nórdica Libros quisieron imprimir para darse a conocer, y dice: pronto llegará la nieve, se siente en el aire. Tiene que ver pues obviamente con el lugar donde los nórdicos habitan, ¿no? En el norte, en el extremo norte del planeta, donde precisamente hay nieve y hace mucho frío. Bueno, desde allá nos editan este libro y les recomiendo la editorial. Hay muchas ediciones que hizo esta editorial, entre ellas hay uno que se llama Relato Soñado, el otro El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, otros títulos recientes, uno de los nuestros de Willa Cather, El Vagabundo de las Estrellas de Jack London, etcétera, etcétera. Hay otros títulos recientes, El Viaje de Luigi Pirandello, donde pues ya les dije, busquen la Nórdica Libros y bueno, podrán encontrar varias ediciones muy hermosas, muy bellamente editadas, que pueden disfrutar. Bien, entonces vamos a empezar aquí, como les he dicho, con algunas lecturas que tienen las solapas del libro. Entonces les muestro aquí, bueno, acá está primero un recuento biográfico de Albert von Chamisso y una especie de hoja de vida o muy pocas líneas biográficas de Agustín Comoto, el ilustrador de esta edición. Entonces les voy a mostrar esa parte. Albert von Chamisso nace en el castillo de Boncourt en 1781 y muere en Berlín en 1838. Es decir, es un escritor, además de ser escritor, que vivió a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Escritor y naturalista alemán que fue una de las grandes figuras del segundo romanticismo alemán. Huyó con sus padres a Alemania durante la Revolución Francesa. Tras una carrera en el ejército prusiano, se trasladó a Suiza y se unió al círculo de la escritora francesa exiliada Germaine de Staël. En 1814 escribió su obra más conocida, La maravillosa historia de Peter Schlemihl. Fue en 1814, acuérdense de eso. De 1815 a 1818 estuvo embarcado en el buque ruso Rurik, dando una vuelta al mundo con carácter científico. Al regreso fue nombrado conservador del Jardín Botánico de Berlín. Y bueno, esa fue la vida a grandes rasgos de Albert von Chamisso, que pues es oriundo de Francia, pero tuvo que irse pues casi de recién nacido por la Revolución Francesa a Alemania. Huye con sus padres en ese contexto, muy de niño. Bien, Agustín Comoto, que es el ilustrador de esta edición, nace en Buenos Aires en 1968 y pues hasta la fecha sigue vivo. Aprendió a dibujar cómics de la mano de Alberto Breccia y Leopoldo Durañona, publicando para diversos medios en Argentina y Estados Unidos. Desde los 90 se dedica exclusivamente al campo de la ilustración como ilustrador y autor. Tiene libros publicados en México, Venezuela, Argentina, España, Corea e Italia. En el 2000 recibe el premio A la orilla del viento de la editorial Fondo de Cultura Económica y en el 2001 la mención White Raven. Para Nórdica ha ilustrado 20.000 leguas de viaje submarino y La muerte de Ivan Illich. Dos grandes obras literarias, clásicos de la literatura mundial, que pues Nórdica Libros también editó y Agustín Comoto ilustró. Bien. Bueno, continuando con nuestro libro de la maravillosa historia de Peter Schlemihl, les muestro aquí pasando la hoja. Tienen
estas hojas en negro, muy bonitas, texturizadas, gruesas. Ustedes se burlarán de mí, pero me encantan los libros y quiero transmitir eso a ustedes. Entonces, hasta el tacto pues se hace agradable al lector. Entonces, solo es eso. Voy a pasar la página y les muestro. Aquí está impreso en negro y amarillo al autor y el título de la obra. Y acá, bueno, esta es la contraportada con ilustración de Agustín Comoto y la traducción, que eso es importante. Esto está traducido por Ulrike Michael Valdés y Hernán Valdés. Ellos fueron los que tradujeron esta obra junto con Agustín Comoto como ilustrador en el 2009. Aquí les muestro una ilustración de Agustín donde pues precisamente está ilustrando una parte importante de la maravillosa historia de Peter Schlemihl. No les voy a contar quién es porque me tiro la historia, pero así más o menos es como ilustra Comoto, Agustín Comoto. Es también un arte, es bellísimo. Bien, ya les dije, esto está publicado en febrero del 2009 para el que le interese y fue publicado en Madrid, España. Bien, la maravillosa historia de Peter Schlemihl. Para la sesión de hoy vamos a empezar con unos pequeños poemas y cartas introductorias que el mismo autor hace hacia su personaje y un amigo. Entonces vamos a entrar ya de lleno en la historia, pero estos poemas, estas cartillas son introductorias a la historia. Entonces dicen así. El primero dice: a mi viejo amigo Peter Schlemihl. Vuelve a mis manos después de muchos años tu escrito, y oh maravilla, me acuerdo de los tiempos en que éramos amigos y teníamos toda la vida por delante. Ahora soy un anciano de cabellos grises que, estando más allá de los falsos pudores, quiero llamarme tu amigo como antes y ante toda la gente declararlo. Mi amigo, pobre amigo, el astuto tan mal como a ti no me ha tratado. El astuto refiriéndose al diablo, al demonio o a los avatares del mundo terrenal. Puse mis esperanzas en lo incierto y hacia ello he aspirado, pero al fin he logrado muy poco, aunque el gris no podría jactarse de haberme atrapado alguna vez por la sombra. Aquí está la sombra con la que he nacido y jamás la he perdido. Aun siendo inocente como un niño, las burlas a tu flaqueza me alcanzaron. ¿Tan semejantes somos? Schlemihl, ¿dónde está tu sombra? Gritaron tras de mí, y cuando la mostré fingieron estar ciegos y encima rieron sin descanso. Pero, ¿qué hacer? Soportar con paciencia y contento, además de no tener pecados. Otra vez esa parte es bella porque, bueno, nos enseña mucho acerca de la vida en general, de vivir en este planeta, en este mundo con los otros y dando noticia o guía o ciertos signos o señales de cómo un ser humano habita este mundo. Y una de esas es, se pregunta, ¿pero qué hacer? Y dice, soportar con paciencia y contento, además de no tener pecados. En esas dos frasecitas que yo les muestro acá, esto está escrito en verso, como si fuera un poema, pero en realidad es una mención, una pequeña carta, unas palabras a un amigo. Y como dice el título, a mi viejo amigo Peter Schlemihl. Podemos
presumir que es el mismo Bon Chamizo, el autor de esta obra, quien le escribe a su personaje de ficción. Es como si Kafka le estuviera escribiendo a Gregor en la Metamorfosis algo, su propio, digamos, sentimiento, su propio malestar o sus propios recuerdos de algo que tenga que decirle a su propio personaje de ficción. Entonces, algo parecido pasa aquí. Bon Chamizo le está escribiendo a Peter Schlemihl, el protagonista de la historia. Entonces, vuelvo ahí. Schlemihl, ¿dónde está tu sombra? Gritaron tras de mí, y cuando le mostré fingieron estar ciegos y encima rieron sin descanso. Pero, ¿qué hacer? Y otra vez, soportar con paciencia y contento, además de no tener pecados. Un buen consejo. La sombra, quisiera preguntar qué es eso, tal como tantas veces a mí me preguntaron, y cómo es que este mundo tan bellaco no deja de tenerle sublime estimación. Han amanecido 19.000 días sobre nuestras cabezas, trayéndonos sabiduría, y nosotros, que hemos dado ser a las sombras, vemos hoy a los seres como sombras desfigurarse. Sobre esto estamos bien de acuerdo, Schlemihl. Sigamos el camino y que todo siga como antes. El mundo no nos preocupa mucho, pues lo que cuenta es ser fieles a nosotros mismos. Estamos ya más cerca de nuestra meta y por más que unos rían y los otros regañen, al cabo de todas las tormentas, en el puerto y sin que nadie nos moleste, dormiremos un sueño tranquilo. Esto fue escrito en Berlín en agosto de 1834. Esta es la pequeña carta que le escribe a su personaje de ficción. Me imagino que ya al final de sus días, con los cabellos canos, grises, y a punto de expirar, pues, el último aliento de su vida. Estos son los recuerdos que, digamos, son nostálgicos, melancólicos y llevan a preguntarse al lector sobre su propia vida y más que todo sobre su propio destino, su propio final, su propia muerte, de cómo terminarán los días, los que ya pues estén en esa cuestión, en ese viraje, en esas preguntas, y los que no, los que somos un poco más jóvenes, pues a la expectativa de qué pasará en este mundo, qué nos deparará el destino, qué vamos a hacer mañana, etcétera, etcétera. Pero el contexto aquí es claro y es alguien que está a punto o ya en la época del final de su vida y le escribe a un viejo amigo que es el personaje de ficción de su propia historia. Ahora les voy a leer una carta que escribió Albert von Chamizo a un amigo, este sí real, del momento y la época de von Chamizo, que se llama Julius Eduard Hitzig, y dice así esta carta: Tú, que no olvidas a nadie, te acordarás aún de un tal Peter Schlemihl, al que en años pasados viste en mi casa algunas veces. Un joven de largas piernas que era considerado torpe por ser desmañado y perezoso por su lentitud. Yo le quería, y tú, Edward, no puedes haber olvidado que en los tempranos días de nuestra juventud una vez fue objeto de nuestros sonetos. Bueno, ahí presumimos que le está hablando a un amigo de la infancia, desde la juventud, y pues los dos se dedicaban a escribir poesía. Y entre esas, digamos, entre esos ires y venires, escribieron sonetos, poemas, dedicados a este personaje de ficción, Peter Schlemihl. En una ocasión le traje a una de nuestras tertulias poéticas, y se quedó dormido mientras escribí, sin esperar a la lectura. Ahora también me acuerdo de un chiste que hiciste acerca de él. Tú ya le habías visto, sabe Dios dónde y cuándo, con una vieja curca
kurka negra, que es, pues dice acá, una chaqueta del ejército ruso usada a fines del siglo XVIII, de faldones cortos y con alamares. Esto es nota del traductor, esa kurka. Dios sabe dónde y cuándo, con una vieja kurka negra que por aquellos tiempos siempre llevaba puesta, y dijiste: qué feliz sería este joven si su alma fuese sólo la mitad de inmortal que su kurka. En tan poca estima le tenías. Pero yo le quería. Es de este Schlemil, al que había perdido de vista hacía muchos años, de quien procede el cuaderno que quiero darte a conocer. Solo a ti, Edward, mi amigo más cercano e íntimo, mi otro y mejor ego, para quien no tengo secretos, quiero comunicar su contenido. Solo a ti y por supuesto a nuestro Fouquet, arraigado en mi alma igual que tú, pero a éste solo en su calidad de amigo y no de poeta. Ambos comprenderéis aún cuán desagradable sería para mí que la confesión hecha por este hombre sincero, confiando en mi amistad y honradez, una vez vertida a la poesía, fuera expuesta a la picota de la crítica, o bien fuera tomada despiadadamente como producto de un chiste malo, cosa que ni es ni debe ser. Sin embargo, tengo que confesarlo. Es una lástima que esta historia, tal como está narrada por la pluma de aquel buen hombre, haya resultado un poco torpe, y que toda su gran comicidad no pueda ser expresada por una mano ajena y más hábil. ¿Qué no hubiera hecho con ella Jean Paul? Por lo demás, querido amigo, muchas personas que aún viven pueden ser reconocidas en la historia. Esto también debe ser tenido en cuenta. Una palabra más acerca de cómo estas hojas llegaron a mi poder. Me las entregaron ayer por la mañana al despertar. Un extraño personaje de largas barbas grises, vistiendo una kurka negra raída por el uso, llevando una caja de herborizar colgada en bandolera y quien, a pesar del tiempo húmedo y lluvioso, calzaba unas pantuflas por encima de sus botas. Había preguntado por mí dejándome el cuaderno. Afirmó que venía de Berlín. Fue escrito por Albert von Chamisso en Kunnersdorf, 27 de septiembre de 1813. Postdata. Te adjunto un dibujo de este extraño personaje. Ha sido hecho por el habilidoso Leopold, que estaba precisamente en la ventana. Al ver el valor que yo le atribuía, me lo regaló con mucho gusto. Y aquí hay una pequeña nota a pie de página de los traductores y dice: el dibujo mencionado estaba incluido en las primeras ediciones de Peter Schlemil. Entonces podemos ir a internet y buscar así las primeras ediciones de Peter Schlemil y veremos muy seguramente ese pequeño dibujo de Peter Schlemil. Pero por lo pronto pues les vuelvo a mostrar el que ya habíamos visto de Agustín Comoto. Este es el que tiene los rasgos que nos dice la carta de von Chamisso, quien fue el que le entregó la historia en un libro pues de esos de antaño que se escribían, se lo entregó a él y él pues como se lo cuenta a su amigo lo va a publicar. Tiene unas pantuflas sobre las botas y una kurka negra raída y muy usada por este personaje. Bien. Bueno, para que no se me aburran en nuestra sesión de lectotejeduría, vamos a dejar hasta acá. Les he leído un par de cartas y un poema de la lectura que vamos a emprender. Vamos a hacer de cuenta, como siempre les he dicho, que esto es un viaje. Podemos viajar con los libros, como afirma un autor del cual ahora no tengo memoria, pero pronto la tendré y se los estaré refiriendo. Pero la tesis o digamos lo importante de esto es que podemos viajar con nuestros libros a mundos, a espacios y a lugares que no imaginamos nunca pisar.
Entonces esa es la idea, eso es lo que nos permite el mundo de la literatura. El mundo de la literatura está abierto para aquel que se atreva a leer y a leer de una forma, digámoslo así, apasionada, punzante y lenta, como nos dicen varios autores, grandes pensadores y escritores, que hay que leer también como escribir, pero bueno, eso es otro cuento. La idea acá es poder disfrutar de la lectura de obras como estas, que yo vengo y les traigo y les estoy mostrando página a página. Bien, entonces un saludo muy especial a todos, espero les vaya muy bien en esta semana. Nos veremos en el próximo video, en la próxima sesión de lectura. Vamos a continuar con un par de cartas más que tienen de introducción a la historia y a empezar a leerla de tajo en tajo. Entonces los espero lo disfruten y no se olviden de seguir tejiendo sus pequeñas obras o lo que estén tejiendo. Aquí pueden tejer lo que quieran mientras escuchan la lectura. Entonces, muy agradecido con todos. No se les olvide llenarme el registro correspondiente a cada video y a cada tutorial para recolectar los datos en Bienestar Universitario. Muchas gracias a todos y una feliz semana y nos estaremos viendo. Cuídense.